Buen día, ¿cómo amaneciste, Orlando? Espero que hayas pasado un fin de semana bonito. Vamos a iniciar semana y nuestra clase de hoy corresponde al día lunes. Lunes 18 de mayo del 2020. ¿Sí? La asignatura o la materia es matemáticas dos. Y el tema es probabilidad teórica. Definición. Y el aprendizaje es determina la probabilidad teórica en un evento aleatorio. Muy bien. Bueno, pues como dice el tema, probabilidad teórica y definición, y determina la probabilidad teórica en un evento aleatorio. Vamos a ver primeramente qué es probabilidad, qué es probable. La palabra probable quiere decir cuando algo no está definido por suceder. Como por ejemplo, es probable que mañana llueva. Y hasta los que anuncian el clima te ponen un porcentaje porque no están seguros si va a pasar o no va a pasar. Entonces, la palabra probable va relacionado con algo que no está definido, que no sabemos si va a pasar o no va a pasar. Pero también dentro de estas probabilidades a veces sí conocemos algo que es impredecible, o sea, que sabemos que sí va a pasar, como por ejemplo, si hoy es el mes de enero, sabemos que el próximo mes es febrero y el que sigue es marzo. Ahí sí tenemos esa certeza de que el siguiente mes va a ser febrero, marzo y el que le sigue, ¿sí? Entonces, eso es la definición de probable o de probabilidad. Ahora, hemos visto que hay probabilidades teóricas. Hay dos tipos de probabilidades. Las vamos a poner aquí. Probabilidad frecuencial y probabilidad teórica. Pero antes de pasar a estas dos partes de la probabilidad, vamos a ver cómo empezó la probabilidad. La probabilidad empezó como algo al azar, es como un juego de azar. Cuando empezaron con los juegos de lanzar monedas y de lanzar dados, nació esta parte de la probabilidad. Y con el tiempo se dio a conocer de que esta es una parte importante de las ramas de las matemáticas y que se puede aplicar
en ámbitos como en la administración, como en la arquitectura, como en la ingeniería, como en la estadística. Entonces es muy importante. Parece ser simple, pero a la vez también es muy compleja, ¿sí? Entonces partió de eso, de cuando se lanzó una moneda al aire y que dijo que podrá caer, sol o cara, o cuando se lanzó un dado, ¿sí? Y que a ver qué número cae, de ahí nació la probabilidad y los científicos matemáticos aprovecharon esto y de ahí nació en matemáticas la rama de la probabilidad. Entonces, hablando de la probabilidad, sabemos que hay dos tipos de probabilidades, la frecuencial y la teórica. La frecuencial es aquella cuando nosotros llegamos a realizar el experimento, ¿sí? Cuando se realiza el experimento y vamos tomando los datos, la información, vamos registrando resultados y luego calculamos la probabilidad frecuencial. Y en la teórica es antes de realizar el experimento. ¿Sí? Bueno, también tenemos que conocer otros términos, como por ejemplo, ¿qué es un evento? Evento es algo que va a pasar, ¿sí? Algo que sabemos que va a suceder. Por ejemplo, cuando te invitan a un evento y se llega la fecha, es algo que va a pasar. Entonces, por ejemplo, un evento también es parte de los términos que vamos a utilizar para calcular la probabilidad. Y eso es un evento. Vamos a ponerlo por aquí. Algo que va a pasar. Muy bien. Pero, ¿qué es un evento aleatorio? Es una prueba que se va a realizar, un ensayo cuyo resultado no sabemos qué va a ser. ¿Sí? Por ejemplo, un evento aleatorio ¿sí? Es algo que todavía no sabemos qué va a pasar, como por ejemplo, si lanzamos una moneda, la tiramos al aire, no sabemos qué va a caer, si cara o sol. Entonces ese es un evento aleatorio. O si lanzamos un dado y no sabemos qué número va a caer, eso es un evento aleatorio, ¿sí? Ahora, vamos a ver que la probabilidad frecuencial, esa ya la habíamos manejado en años anteriores, en cursos anteriores, cuando realizábamos el experimento y que registrábamos resultados y calculábamos la probabilidad. Ahora vamos a trabajar solo con lo que es la probabilidad teórica, ¿sí? Y para poder calcular la probabilidad teórica vamos a utilizar la siguiente fórmula, que sería probabilidad de algo, ¿sí? Es igual a los casos, número de casos favorables sobre el número de casos
totales, ¿sí? El número de casos o posibles. Número de casos favorables sobre el número de casos posibles. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver, si yo tengo una moneda, ¿sí? Y vamos a poner que la moneda, ¿sí? Que la moneda tiene una cara donde tiene una cruz y la otra cara de la moneda tiene una, ¿qué le podremos poner? Una cruz y un ángulo, ¿ok? Un ángulo. Y la moneda pues nada más tiene esas dos partes, la cruz y el ángulo, ¿sí? O la palomita, ¿sí? ¿Qué probabilidad hay si yo lanzo esa moneda de que sea cruz? ¿Sí? Entonces yo voy a poner aquí probabilidad de que sea cruz es igual al número de casos favorables. ¿Cuál es el número de casos favorables? Pues la moneda nada más tiene una cruz. Entonces, nada más un caso favorable tendría, que sería 1. ¿Y cuáles son los casos posibles? Los números de casos posibles totales serían 2. Entonces, aquí pondría yo un 2. Y mi resultado sería un medio, ¿sí? Entonces, fíjense bien, en la probabilidad se manejan 3 formas de representar el resultado. Para esto hay que recordar problemas básicos que ya hemos visto en matemáticas, como son las fracciones, como son las decimales, como son los porcentajes, ¿sí? Entonces, una manera de expresarse es de que si va a pasar o no va a pasar, se va a medir del 0 al 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo 100% seguro de que va a pasar, mi valor máximo va a ser 1. ¿Y qué va a pasar si yo no sé, que tengo la certeza de que no va a pasar eso porque es muy difícil o no puede pasar? Entonces mi probabilidad va a ser 0, del 0 al 1. Pero hay quienes también lo manejan del 0 al 100%, ¿sí? Y significa exactamente lo mismo. ¿Cómo puede ser que me llegue a pasar el 0% o el 100%? Por ejemplo, si yo tengo un dado y me dicen, ¿qué probabilidad hay de que si yo lance un dado caiga 8? Pues nosotros sabemos que un dado, ¿sí?, trae del 1 al 6. Entonces, ¿qué probabilidad va a haber de que caiga el 8? Un 0% o el 0, ¿sí? Y por ejemplo, si yo tengo un truco en una moneda y si yo les digo que en esa moneda tengo, en lugar de tener cruz y ángulo, tengo 2 cruces y yo digo, ¿qué probabilidad hay de que me caiga cruz? Entonces mi probabilidad va a ser de un 100%. ¿Por qué? Porque en mi moneda tengo la misma figura por las dos partes, ¿sí? Entonces, la manera de expresarse puede ser en fracción, como está aquí, puede ser en decimal. Si yo divido 1 entre 2 me va a dar 0.5. Y si lo vamos a expresar en porcentaje sería 50%. 50%. ¿Sí? Ok. Entonces, se puede expresar en fracción, se puede expresar en decimal o se puede expresar en porcentaje.
¿sí? Entonces aquí ya utilizamos la fórmula, ya explicamos la manera en que se puede reportar, ya explicamos lo que es probabilidad, los tipos de probabilidad frecuencial y teórica. A la probabilidad frecuencial también se le conoce por el término de posteriori, ¿sí? Posteriori. O a la probabilidad teórica también se le puede conocer como priori, ¿sí? Entonces, la diferencia entre las dos es que la frecuencial sí tienes que realizar el experimento, hacer tus registros para calcular la probabilidad, y la teórica la haces antes de realizar el experimento. La aplicación de la fórmula, ¿sí? Cómo se reporta. Ahora vamos a ver un ejemplo sencillo, porque vamos a seguir con ejemplos en las siguientes clases. Por ejemplo, si en lugar de haber lanzado yo aquí una moneda, ¿sí? Yo lanzo 2 monedas, ¿sí? Entonces tendría yo aquí otra cruz y tendría otro ángulo. ¿Cuáles? Bueno, antes de pasar a este ejemplo, quiero decirles que a esto que está aquí, número de casos posibles, el número de casos posibles que en este caso son 2, al número de casos posibles se le conoce como espacio muestral. Y a esto también a veces lo representan con la letra E, y algunos libros lo representan con el signo de omega, ¿sí? El número de casos posibles es el espacio muestral, y también se le conoce como el signo de esta que está aquí. Muy bien. Entonces, ahorita vamos a ver nada más todo lo que es teoría. En la siguiente clase ya veremos la explicación, porque ahorita no me va a alcanzar a explicarles el problema completo de lanzar 2 monedas. En el siguiente ejemplo vamos a ver experimentos de lanzar monedas, de lanzar dados, y cómo aplicar la probabilidad teórica. Ahorita lo que vimos es la teoría, ¿sí? Entonces, que tengan un bonito día, y la siguiente clase ya aplicamos la fórmula. Hasta luego.